Muy buenos días, chicas. ¿Cómo están? Me pidieron el maquillaje que he tenido en los últimos videos, que es muy apegado a lo que expliqué en mi martes de belleza de las tendencias de maquillaje y que había que renovar el maquillaje. Tantas veces que les he dicho lo mismo, el consejito ese de estar cambiando de maquillaje es bueno porque nos hace ver renovadas. Estoy poniéndome ahorita IT Cosmetics SPF 50 y con eso voy a hacer una base ligera cubridora. Y esa la bajo hasta acá. Entonces yo prometí hacerles el mini tutorial, entonces los voy a hacer. Entonces, para que vean más o menos qué es lo que hice. La idea es dar énfasis en la parte de los ojos y decirles cuáles son los productos que estoy utilizando. Después de eso de IT Cosmetics, la verdad es que creo que agarré de SheGlam los correctores que tanto les he dicho que están muy buenos. Y me lo pongo en las partes, ya saben, la T, la parte de aquí, en las nasales. Obviamente yo llevo un maquillaje más pesado pues porque estoy grabando, ¿no? Entonces voy a acercarme un poquito para que vean. Y lo empiezo a difuminar. Si su corrector es ligero, dejen que se seque para que cubra. Si se esperan tantito y cubre, al secarse no se desvanece tanto y tienen que aplicar más. O sea, es como mejor esperar a que seque un poquito. Cuando son ese tipo de correctores súper líquidos, es importante tapar las rayitas de las venitas de la nariz. Y yo en este caso, si se fijan, yo en lo personal tengo unas venitas por aquí. Entonces trato de poner también un poco de corrector por ahí. Y si mi base ya era ligera, pues ya le di un poquito más de cobertura. Que esa es, bueno, mi idea, tener un poco de más cobertura. Si fuera un día común y corriente, pues usaría una base y a lo mejor no uso tanto corrector más que en la parte de aquí de las ojeras, porque tiendo a hacer esta parte de aquí. Yo soy muy ojerosa. Me hice con la edad. Antes yo decía, uy, no, yo no tengo ojeras. Voy a subir un poquito la luz para que me vean un poco más de cerca. El Studio Fix, que es este maquillaje en polvo. Bueno, polvo compacto, perdón. Y ese es el que uso para sellar la parte aquí de abajo de la ojera. Y eso es lo que hace que no se me hagan las arruguitas, porque claro que tengo arrugas, pero se hacen menos, porque el compacto te arruga menos que el polvo traslúcido y todos estos polvos sueltos en esta parte, porque se mete menos en las ranuritas de las arrugas. Entonces lo voy sellando y este es un paso importante. Déjenme busco. Hay que utilizar un sellador de maquillaje, un fijador de maquillaje. Ahorita tengo este de Milani. Chicas, con un contour que es este de Fenty Beauty, que es el que más me gusta porque es grisáceo, hice lo que es un 3. Si se fijan, voy aquí, luego me meto y luego, bueno, aquí no le hago nada y luego es una especie de 3, así y aquí. Y eso hace que esté contorneada la sombra de mi rostro. Es decir, que ustedes al difuminarla tengan ya un poquito de sombras en el rostro. Esto funciona muy bien también para rostros, ay Dios, un poquito redondos. Entonces, no es el bronzer. El bronzer, por ejemplo, yo utilizo este, puede ser este de Clinique, puede ser este o puede ser en polvo, es otro paso. Entonces yo pondría, inclusive con el mismo, no importa, este es de Charlotte Tilbury, que es un poco, el bronzer es un poco de calidez al rostro, solamente es eso, es como si el sol nos hubiera dado un poco,
en las partes altas. Entonces, un poquito para que no estén tan blancas. Y ya puse lo que es contorno y ya puse lo que es esta parte del contour y del bronzer. Y fíjense, tengo esta paleta de MAC, que son los nudes, Connecting Color, que son los nudes, que es muy buena, pero bueno, yo voy a utilizar esta sombra que es como un nude grisáceo, tiende a un beigecito pero un poco más frío, y la voy a poner en la cuenca. Ojo, si no tienen esta paleta pueden usar el mismo bronzer en polvo que tengan, y lo único que van a hacer es jalarla afuera, ¿no? Es como una transición. Nomás me voy a hacer este lado. Y ahora este. Bueno, ahora esta sombra de Bobbi Brown en el color Taupe, me la voy a poner en todo el párpado móvil, que es como un poquito más oscuro de lo que traigo, ligeramente de la sombra de transición, solamente para ponerla como base, ¿se fijan? Y después me regalaron de Lancôme esta sombra líquida que se llama Idol, creo que es Idol si veo bien, y es esta sombra que es pues un poquito como líquida y brillosita. La realidad es que es muy fácil trabajar con esta sombra, es la única que tengo y me gustaría conseguir más porque está sumamente fácil. Lo usé como si fuera un topper y es ligeramente brillosa. No sé si lo pueden ver aquí. Es el color. Se los voy a dejar en la cajita de descripción, pero lo único que hice fue como darle un poco de brillo y dimensión al párpado móvil de esta manera. Y ahora, chicas, voy a utilizar esta sombra también de Bobbi Brown, pero esto es como un chocolate. Aquí la idea es hacer el estilo grunge mal hecho. Esa es la idea básicamente. Entonces, como estas son muy fáciles de aplicar, porque son como un crayoncito, valen mucho la pena. No necesitan hacer nada bien hecho. Una raya mal hecha. Y hay dos. La pueden difuminar con el dedo o pueden agarrar una brochita y difuminarla. Vamos a ver, así. Que se vea como mal hecha. ¿Sí ven? Eso es lo que yo hice, que se vea como mal hecha. Si la difuminan con la parte de la brochita, pueden agarrar lo que les sobra y pasar por la parte de abajo. Si lo hicieron con el dedo, agarren una brochita, pónganla y hagan el efecto, pues nada más que se vea como mal hecho. Si se fijan, yo lo único que hago es hacer que se vea mal hecho con el dedo. Miren cómo me queda el dedo como sucio, y eso ya me da la profundidad que quiero y se ve como un ojo pues mal hecho. Ahora, chicas, voy a utilizar este crayón que es de Pat McGrath. Es muy famoso porque te da unos minutos para moverlo y luego se fija muy bien. Entonces, lo que yo hago es utilizar la línea del agua para todavía darle más profundidad por la parte de adentro. Inclusive pudiera dar un poquito por la parte de arriba. Y fíjense lo que voy a hacer con el dedito. Lo voy a manchar. ¿Ok? ¿Se fijaron cómo lo manché? Ahora lo voy a limpiar un poquito con una brocha. Voy a quitar un poco porque me pasé de la mano. Y más o menos aquí. Ya me quedó la profundidad. La verdad es que este es muy fuerte. Pueden usar uno un poquito más suave y pueden, si tienen algún error como yo, donde se baja demasiado, porque ya tenía yo, lo único que hacen es limpiar un poquito. Pero la idea es que se vea como grunge, que se vea usado. Aquí ustedes, esto ya sería más de noche, el maquillaje, si no lo dejan en el paso anterior.
Ahorita como yo estoy filmando acá en Instagram, entonces me lo voy a dejar así ya como pasadito, como más de noche, para que en la cámara se note. Pero quiero que vean, este es un paso antes y este es el paso ya con el delineado en la línea del agua. Y ya tenemos como el ojo, solamente falta la máscara de pestañas. Y ahora voy a utilizar, ya casi no tengo esta máscara de pestaña de Maybelline, la Lash Sensational. No, ya no tiene, ya me la acabé. Necesito ir por una. Pero tengo una muy buena, MAC Stack, muy buena también. Y eso va a hacer que se acabe de ver bien esto. A ver, chicas, de rubor, este stack lo compré hace un par de años en, creo que una venta de Navidad de Sephora. Bueno, me imagino que son los rubores normales de Sephora, pero en stack. Y este Lovely sería este rosito, es mate. Es este tono como rosita. Y la idea es solamente dar un poquito de rubor para que vean así. Claro, está un poco más fuerte porque la idea es que se vea más fuerte por la cámara, ¿no? Bueno, de iluminador voy a utilizar este de Dior, que es, creo que se llama Forever Glow, que es este, el color aperlado. Y lo voy a poner solamente un poquito aquí, parte de aquí, pero aquí en la parte del labio y ya. Y ahora este se llama, este es el labial que traigo de Anastasia Beverly Hills, que se llama, creo que Concealer. Creo que se llama Concealer, pero se los dejo en la cajita de descripción. Y bueno, estoy grabando por eso. Y ese es el maquillaje que ustedes están viendo ahorita en mis últimos videos. La verdad es que no es nada complicado, no tiene ninguna ciencia. Pueden utilizar o los mismos productos o productos pues similares, que yo les dejo en la caja de descripción algunos productos similares, y más de lo que encuentre que podemos o comprar en la alta gama o en la gama media. Pero la realidad es como el difuminar un poquito lo que son las sombras y hacerlo como que no se ve bien. Pero bueno, quiero ir, no sé si sea hoy o mañana, a MAC Cosmetics, porque, bueno, seguramente las que viven en los Estados Unidos vieron o han estado viendo que sacó los nuevos nudes de MAC de labiales, que unos son relanzamientos y por ahí hay un par que son colores totalmente nuevos, creo que el Teddy Frío, que son labiales totalmente nude para hacer exactamente este tipo de maquillaje, donde los ojos es como el lado dramático y los labios es como el lado más como perdido, ¿no? El que se llama Concealer Lips, creo que se llama, o Concealer Lipstick, que es algo así, que no se nota y que se pierde y dejamos el protagonismo a los ojos, que es uno de los consejos que les di o de las tendencias de belleza 2025. Si no lo ven, se los voy a dejar también al final para que lo vean, porque está interesante, es cómo ha cambiado la piel ya no es toda luminosa, entonces ya tenemos como lugares mates, ya tenemos focalizado nuevamente el brillo y el iluminador, ya no es como que todo el rostro glowy, eso ya se acabó. Y bueno, se me hace como mucho más realista y creo que lo pueden adaptar eso a cualquier edad. Bueno, un poquito del outfit que traigo, chicas. Traigo este vestido que tiene 1000 años, es de corte fiel, que es otra de esas prendas que no me deshice nunca de ellos porque verdaderamente me gustaba. Es totalmente invernal, súper suave y tiene el holán, y dije, bueno, esto dentro de lo clásico siempre se va a utilizar. Traigo mis botas, que son estas botas largas que les enseñé en mi haul de H&M, que son estilo biker porque tienen las hebillas
y no están tan pegadas, o sea, no es tan clásica la bota. Me voy a subir aquí para que vean las botas, para que vean un poquito. No decidí invertir mucho en este tipo de botas, aunque tampoco estaban tan baratas, estaban casi como en 2,000 pesos, que serían como en $100, porque es una bota que es ahorita una tendencia, ¿no? Me iría por algo más claro, más clásico, perdón, y no sé, a lo mejor algo como de Massimo Dutti, en ese estilo, si fuera un poquito más clásica la bota, ¿no? Entonces, como es de moda, pues la verdad que no. La combiné ahorita, bueno, la realidad es que la quería combinar con este bolso nuevo que compré en las ofertas de Coach, que me fascinó. O sea, verdaderamente tenía el 60% de descuento. Entonces se me hizo súper buen precio y me encantó porque tiene la cadena. Y siempre les he comentado, se los dije por Instagram, que este tipo de bolsos después tienen el uso, son mucho más prácticas porque después las vas a utilizar como cosmetiquero o alajero o algo. Y no es como un bolso que te cansa y ya no lo vuelves a usar porque pasó de moda. Estos no, estos sí les vas a dar algún uso. Entonces, este me fascinó, me encanta la cadena y me gusta lo que ha hecho Coach últimamente de no poner tanto logo, no sé, me ha gustado mucho. Ahora, este es lo que yo llevaría. Ahorita necesito cargar algunas cosas, entonces probablemente me lleve este, pero bueno, me choca un poquito porque traigo joyería plateada, pero bueno, no pasa nada porque pues, se combina. Esta es la Peekaboo de Fendi y bueno, aquí traigo pues mis esenciales. Se está utilizando, no sé, bueno, no, todavía ustedes no lo van a ver, el utilizar el doble bolso. O sea, ahorita todavía estamos utilizando como el bolso tipo char o simplemente llevar 2 bolsos encima. Es una de las tendencias que van a ver. Bueno, esa no la mencioné en mi video. El video de bolsos creo que sale el domingo. Ese no lo mencioné. Pero ustedes van a poder ver que en las fotos sale el doble bolso, ¿no? ¿Qué más? De joyería traigo este collar, el típico de Vivienne Westwood, el de Saturno, el Saturno con la cruz. Y traigo estos que son de H&M, que son unas gotitas inspiradas un poquito como en Bottega Veneta, que son de H&M, que me encantaron porque son como barridas, son mate, no son brillosas. Y traigo el collar de Vivienne Westwood, que es en color plateado. Entonces, bueno, eso sí lo até junto. Y me gustó la idea de juntar este tipo de bolso que se ve rockero grunge con las botas. Y bueno, vámonos a MAC porque lo que quiero es, bueno, tengo estos 2 delineadores de MAC. Uno es Spice, me parece. El otro es Soar. Y me hace falta uno que se me perdió, que no me acuerdo cómo se llama. Pero me estoy llevando este de Anastasia, que se llama Dusty Rose, para ver lo que me falta en cuestión a colores, ¿no? Entonces llevaría estos para ver qué es lo que me hace falta. Pero bueno, vamos a ver si encuentro también los labiales nude ahí. Y también quiero cambiar la talla de unos zapatos de Coach, que los pedí media talla más chico y no, me aprietan. Entonces, ahorita les cuento. You take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. I feel so free. I'm a sweet baby. All the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. And I feel so free. I'm a sweet baby. Buenos días, chicas. Es el siguiente día. Y bueno, hoy voy al concurso de equitación de Michelle. Va a meter un caballo
caballo que tiene tiempo que no concursa. Y bueno, lo va a meter en 60 centímetros, pero somos en la última prueba, entonces tenemos que llegar como a las 2, 3 de la tarde. Es una prueba donde entran caballos novatos, donde entran jinetes novatos, muchos niños. Está muy padre esta prueba, pero es la última, o sea, como que o empiezas, porque el domingo hoy es sábado, el domingo va a ser la primera prueba y ahora es la última prueba. Y bueno, es un concurso de federación y es ahora sí que bastante grande. Les voy a compartir una sorpresita que les tengo, un regalito. Fíjense que ayer que fui a MAC, que voy a sacar aquí el cupón. Yo soy pisciana, soy del 28 de febrero. Y bueno, estoy súper contenta porque MAC va a colaborar conmigo. Les voy a enseñar este cupón, se los voy a poner digital aquí. MAC de Plaza Andares en Guadalajara. Solamente MAC Plaza Andares, por motivo de mi cumpleaños, es el que está por parte de Palacio de Hierro. El Palacio de Hierro tiene su tienda MAC adentro, pero también tiene acceso por fuera. Entonces dice MAC y Daniela Lippert, que eso suena muy bonito, te retengo emocionada, te regalan un cupón válido por un Makeup Express, válido del día primero al 28 de febrero de este año. Puedes reservar tu cita por WhatsApp, te lo voy a poner aquí está el teléfono 33 38 00 76 15 y es MAC Andares en Guadalajara. Entonces, por mi cumpleaños, yo soy del 28 de febrero, del último día, ya sea que por WhatsApp, si vives en Guadalajara, puedes agendar una cita y te van a regalar un maquillaje, que eso se me hizo espectacular. De hecho, puedes utilizar los nudes que les estuve enseñando ayer, que no ha llegado las barras, llegaron los líquidos, que fue el que tengo aquí. Yo compré el color 952 Taken de MAC, que es que es el que me están viendo ahorita. Bueno, no, de hecho lo traigo combinado ahorita con un labial, que es un lápiz, perdón, porque no había desempaquetado esto, pero si se fijan, es este color. Este ya me lo había puesto, pero lo que no sé, el lápiz es otro. Entonces alteró un poquito el color, pero es el que traía yo ayer en los clips pasados que me vieron en MAC. Si vives aquí en Guadalajara o vives, no sé, en los alrededores, puedes agendar tu cita. Son súper lindos. Y lo único que tienes que hacer es ir, ya sea agendarla por WhatsApp, como les dije, o puedes ir y te dan el cupón, o sea, creo que en papel, no sé si en papel o en digital, te van a dar un cupón en este formato y lo puedes cambiar por cualquier día del mes de febrero, que se me hace increíble. Bueno, en el mini haul, o sea, super mini, porque me llevé también. Les conté que se me había perdido un labial que se me perdió en un bolso Coach que tengo de forma de corazón. Que avísenme si quieren ver, porque estoy a punto de compré un bolso Coach esta semana. Estoy a punto de comprar otro. Están verdaderamente increíbles. Yo no sé qué está haciendo Coach. Su nueva estrategia de modernizarse, de hacer los logos más pequeños, de tener una colección de outlet y una colección de tienda, porque sí hay sus diferencias. En la de outlet es el carrito, que tienen productazos, y en tienda solamente dice Coach. Y si ven algunas que digan nada más Coach y las ven en outlet, es porque ese producto se pasó de tienda a outlet. Pero bueno. Y compré que es Whirl, que son... Entonces yo tengo mis básicos que se los voy a dejar en la cajita de descripción, que son para todos los labiales que tengo. Uno es Spice, el otro no me acuerdo, y Whirl. Tengo 3, que uno es más rosita, otro es un poquito más cafecito, y así son los 3 nudes que debes de tener. Te duran añales. O sea, verdaderamente a mí, porque se me perdió uno. Me dio un coraje, lo he buscado
Según yo me iba a aparecer en algún carro, nunca apareció. Pero bueno, la idea es que esperemos a ver si la semana que entra ya están los labiales nude y también pueden, por ejemplo, pedir su maquillaje aplicando alguno de estos o alguna técnica como la que les enseñé de un maquillaje un poquito más grunge. No sé, pueden prepararse para ir a una comida, para ir a un evento o simplemente si se quieren consentir y hacer un maquillaje. Esto es totalmente gratuito, es para ustedes, es un regalo que me hizo a mí MAC Cosmetics para ustedes, ¿no? O sea, eso es algo así que nada de mí para ustedes. Bueno, y de MAC, obviamente. Y obviamente es por parte del Palacio de Hierro, porque esta de MAC está en el Palacio de Hierro, solamente que tienes acceso por los dos lados. Entonces hay que agradecerles, pues finalmente a Palacio de Hierro, que ya saben que colaboro mucho con ellos y con MAC Cosmetics. Bueno, esa es la sorpresita que tengo. Ahorita déjenme, voy a armar mi bolso. Miren, este bolso es el primer bolso Louis Vuitton que me compré. Tengo dos bolsos que me compré en toda mi vida, o sea, los primeros. Uno fue el Fendi, que ya se los he enseñado en uno de mis videos. Otro es este y uno chiquito Celine, que es mini, después de lo de mini. Yo creo que era porque lo que me alcanzaba. Este bolso lo compré cuando Louis Vuitton todavía no era tan caro. De hecho, tiene un strap así, de piel, fijo, no se puede quitar. O sea, este sería el strap. Yo creo que este bolso no existe ya, pero para nada. Yo lo que hago es guardarlo. Este bolso lo va a recibir, yo creo que Michelle cuando sea grande, un poquito más grande, porque ahorita es muy joven en algún momento. Este bolso va a ser para Michelle y probablemente el Fendi será para Tessa. Y fueron pues mis primeros bolsos, ¿no? Y les tengo mucho aprecio porque trabajé mucho para comprármelos. A mí no me los regalaron mis papás. Creo que dentro de lo que es la cultura alemana, estilo alemana, pues te enseñan a trabajar y te enseñan a que pues te damos todo lo mejor de tus básicos, pero ya si quieres lujo, pues ese ya es tu show. Entonces, mi primer bolso de lujo fue, no recuerdo si fue este de Louis Vuitton o fue el de Fendi. Lo que sí recuerdo es que en un viaje a Europa que hice de trabajo, de mis primeros años de trabajo, bueno, no tan de mis primeros, ya cuando estaba en los textiles, fui a París a una, ¿cómo se llama? Una feria de textiles, y en el aeropuerto me compré una Celine micro, que es casi cartera. Yo creo que en algún video ya lo enseñé de mi colección de bolsos, y también le tengo mucho cariño. Es una cosita chiquitita, pero claro, hoy se utilizan porque finalmente esos bolsos pues te sirven para un evento de boda, te sirven como cartera. O sea, yo creo que siempre hay que buscarles la forma. Entonces, siempre he dicho yo que yo no me tengo que deshacer de mis bolsos porque vienen, van, los heredas. Por eso es que yo los bolsos pues prácticamente, los clásicos, pues no me deshago de ellos. Aquí lo que hice es agarrar, por ejemplo, guardé el strap que tengo, lo metí acá, el que está fijo. Yo lo he utilizado como clutch y le puse una cadena o sea, tengo otro bolso que viene exactamente con esta cadena y con este strap, que también es de Louis Vuitton. Entonces lo que hago es, como hoy voy a la equitación, pues le pongo al hípico, le pongo este strap si lo quiero hacer crossbody. Y esto es meramente decorativo. Esta está pesadísima, pero bueno, es decorativo. Y este es como un bolso vintage. Y esto se los digo por si alguna vez ven un bolso vintage que es muy económico, porque los vintage que ya pasaron, Louis Vuitton tiene tantos bolsos que luego de repente en esas tiendas, por ejemplo en Los Ángeles hay muchas tiendas vintage, en Nueva York, hay muchos lugares donde no les hacen ni caso y ya los venden muy baratos, porque no ven a futuro cómo puedes transformar un bolso vintage en un bolso de temporada. La verdad es que si ustedes se fijan, ahorita que estábamos hablando de Coach, ahorita ellos están sacando muchos bolsos cuadrados también. Entonces, finalmente, esta forma cuadrada es muy usable, muy estilo
la Celine, no sé, es el Triumph Bag, no me acuerdo cómo se llama, pero la cuadrada, la típica. Finalmente es este cuadrado en este tamaño. Entonces, si en algún momento dicen, bueno, yo no quiero pagar el precio completo, que por cierto los Louis Vuitton se ven muy lindos ya usados porque la baqueta se hace más amarilla, pues comprar uno vintage o de segunda mano, puede ser en Farfetch, no sé, en una tienda de lujo. De hecho, he oído, por ejemplo, yo quiero ir en algún momento de mi vida, espero dentro de los próximos 2-3 años, quiero ir a Japón y ahí se pueden comprar muchas cosas vintage, hay muchas tiendas vintage. Entonces quiero que ya las llevo, obviamente. Si lo logro hacer en algún momento, pues me gustaría comprar algo vintage, ¿no? No siempre pagar full price, o sea, el precio así no vale la pena. Pues le tengo mucha consideración y mucho cariño, entonces pues se irá pasando. Creo que es el que irá, y el Fendi son los que irán pasando de mano en mano. Los demás, pues no sé, ¿verdad? No espero que mis hijas pongan mis cosas y mis bolsos como reliquia. Pero bueno, ahorita me voy a acabar de cambiar, les enseño lo que traigo. Este es el suéter que compré ¿se acuerdan que les dije? Bueno, no recuerdo si fue en un blog o fue por historias, pero es el suéter que estaba rebajado en Ralph Lauren, que lo tenía el 20 de descuento y que lo compré. Bueno, es el del perrito que me fascina, que es un clásico. Este es uno de los suéteres que dices, no me voy a deshacer de él, porque simplemente es un suéter totalmente normal que siempre regresa, ¿no? Y el estampado perro, pues ya sabes, perros, caballos, pues no se van a ir a ningún lado. Entonces, pues ya casi nos vamos, voy a empezar a arreglar mis cosas y las llevo a ver un ratito del concurso y pues aprovechen el cupón, está padrísimo. No hacen eso seguido, entonces eso me dio mucha alegría. Y bueno, les dejo de todas maneras el nombre del labial que agarré, que es el más cálido, mis delineadores. Les dejo también la paleta nude que utilicé en el maquillaje en el micro tutorial que hicimos, y así pueden ustedes darse cuenta. Les dejo un poquito del concurso y espero y nos vaya bien. Un besito. Bueno, ahora sí el outfit ya está. Traigo el suéter que les comenté y fíjense, traigo un pop de color tinto rojo de una playera de Zara, el suéter Ralph Lauren. Traigo esta hebilla, que es una hebilla, bueno, ahorita doy de vuelta a la cámara. Traigo el bolso Louis Vuitton que les digo que decoré con las cadenas y el strap para darle como un poquito carácter más informal, pero pues con la hebilla, con la cadena se ve como chic. Traigo este pantalón, no me hagan caso si es de Motif o es de Shein, pero de uno de los dos, que es un poco como cigarrillo. Y traigo las botas que compré en Zara, en mi último haul de Zara, que como que dan el look un poco ecuestre, que bueno, se me permite porque sí monto. Y bueno, ese es el outfit del día de hoy. Déjenme doy vuelta para que veamos los accesorios. Bueno, traigo estos aretes, son de H&M. Esta perla, bueno, es de Mayorica, me parece. Esto es Aristocracy y Mariatage, los piercings. Y acá también, mis piercings de acá todos son de... Este es Mariatage, este también es Mariatage. La cadenita es Aristocracy. Aquí, perdón. Ay, los estaba enfocando mal. A ver, este es Mariatage, Mariatage. Y la cadenita que va aquí, que la traigo enredada, esa cadenita es de Aristocracy. Es lo que les sobró de esta cadena. Me la pusieron por acá. Porque en España se me infectó uno de mis piercings, que no recuerdo cuál es el que se me infectó. Y entonces, pues dije, no, pues me voy a poner algo de oro y paré en Aristocracy.
Y en esa de Madrid, de la Gran Vía, acababan de poner la sección de piercings. Entonces me arreglaron, me dijo, la chica, súper linda, una española, me puso de la joyería de oro, me puso este es de María, creo que los dos es Aristocracy, sí, y este es María Tash. Y me puso la cadena, creo que el que se me infectó fue el tercero, si mal no recuerdo. Y me dijo, te sobra cadena, te lo voy a poner sobre esto que es María Tash, que fíjense qué chistoso, este de María Tash, este que lo compré en Nueva York, este tercero que es como un pequeño trébol, es igual al de Aristocracy, muy parecido. Pero bueno, les voy a poner ahorita al final un poquito del videito de Michelle en la equitación, un poquito. Y bueno, este es nuestro sábado. Like a sweet embrace, swept me off my feet and made me whole again. You came in my life, I wanna see